se encuentren bien. Aquí tenemos otro ejemplo de dominio y rango de una función. Fíjense bien, esta es la función que nos están dando. Dice, dado f de x es igual a 3 a la x, demostrar que, y vamos a demostrar estos incisos. Vamos a ir uno por uno, ¿sí? Fíjense bien, recuerden que el dominio es el valor de x, es el valor que nos están dando. Y aquí ya nos están dando el resultado que debemos de obtener de la función al sustituir el valor del dominio, ¿sí? En el inciso A, nosotros tenemos que x debe valer 0 y el resultado de la función debe de ser 1. Ok, vamos a sacar la función aquí para ir resolviendo cada uno de los incisos. Esta es nuestra función a resolver. El primer valor nos dice que f de 0 debe ser igual a 1. O sea que cuando x sea 0, el resultado de la función debe ser 1. Este es el valor que nosotros vamos a sustituir en la función. Quedaría entonces el inciso A, f de 0, ¿sí? Cuando x vale 0, sustituimos, va a ser 3 elevado al valor de x, que es 0. Por lo tanto, 3 a la 0 es 1. Toda operación o todo valor, perdón, elevado a la 0, su resultado es la unidad. Cualquier valor que ustedes tengan o base elevada a la 0, su resultado es 1. Ahí está. Y si cumple la condición, que cuando el valor de x es 0, el resultado de la función es 1. Ok, vamos a resolver ahora el inciso B. Nos dice el inciso B que este es el valor que va a tomar x. Dice f de x más 1 menos f de x, o sea, menos la función original, nos debe dar este resultado. Primeramente vamos a sustituir el valor de x, que nos dice que es f de x más 1. El valor de x es esto. Lo vamos a sustituir en la función original. Quedaría entonces f de x más 1 es igual a 3 elevado a la potencia de lo que vale x. X vale esto, x más 1, ¿sí? Luego me dice menos f de x. Vamos a poner f de x, que es la función original, que es 3 a la x. Entonces nosotros vamos a realizar esta resta. Nos dice que f de x más 1 menos f de x, que sería entonces, esto es f de x más 1, 3 a la x más 1, menos la función original, que es 3 a la x. Resolvemos esta resta. Esta resta a nosotros nos debe dar este resultado. Sería entonces, esto va a ser igual, aquí podemos factorizar, tomamos la variable, perdón, la base o el número, en este caso el 3, con exponente menor. ¿Cuál es el exponente menor? Obviamente es este, porque aquí tengo x más 1 y aquí únicamente tengo x. Si yo le doy el valor de x de 1, aquí 1 más 1 sería 2 y aquí únicamente quedaría 1. Por lo tanto, la base con exponente menor es 3 a la x. Sería entonces 3 a la x, sacamos ese denominador, este factor común y dividimos esto entre esto. Como son bases iguales, la base se pasa y vamos a dividir los exponentes. Recuerden que en la división los exponentes se restan. Sería entonces x más 1, que es el exponente de arriba, menos el exponente de abajo, que es la x. Si ustedes notan, x con x se va y nada más me queda 1. Aquí me quedaría 3 a la 1. Menos lo mismo entre lo mismo me da la unidad. Efectuamos esta operación. Esto nada más se baja por lo que me dé aquí, que sería 3 menos 1, que es 2. Fíjense bien que nos debe de dar. Nos debe de dar 2f de x. Si yo ordeno esto, que sería 2 por 3 a la x, yo puedo sustituir 3 a la x. ¿A qué equivale? Equivale a f de x. Por lo tanto, esto va a ser igual a 2f de x. Quito 3 a la x, ¿sí? Y esto es igual a f de x. Y pongo f de x. Y con eso se cumple ese resultado, ¿sí? Ok, jóvenes, vamos por el inciso C. Fíjense bien cómo vamos a resolver también ese problema. Voy a borrar todo esto para hacerlo del inciso C, ¿sale? Ok. Entonces, el inciso C, ¿qué nos está pidiendo? Nos dice, f de y por f de z es igual a esta expresión. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es sustituir el valor de x. Aquí en la primera expresión, el valor de x es y. O sea que sería f de y es igual, o sea que el valor de x es y. Pongo 3 y lo que vale x, que vale y. ¿Sí? Luego me dice f de z, este es el inciso C.
f de z va a ser igual, ahora el valor de x es z. Nuevamente pongo 3, pero ahora x vale z. A mí me dice que esta multiplicación, esto, que f de y por f de z, me va a dar esta operación. Bueno, vamos a multiplicar entonces esto. 3 a la y por 3 a la z. Esta es la multiplicación que nosotros vamos a realizar. Entonces, ojo, si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes tienen una multiplicación, los exponentes se suman. Una multiplicación de igual base. El 3 es una igual base, por lo tanto los exponentes se suman. ¿Qué es lo que hacemos? Pues puedo representar el 3, ¿sí? Y estos exponentes representarlos como una suma, y más z, ¿sí? Ahora, a mí me dice el resultado, que esto que me dé a mí aquí es igual a esto. Si ustedes notan, ¿cuál es el valor de x? Aquí en la función, el valor de x es y más z, ¿sí? Si yo sustituyo esta expresión como f de x igual a 3 a la x y el valor de x es esto, obviamente me va a quedar y más z, que es lo que vale x, es esto que está aquí, va a ser igual a 3 y más z. Por lo tanto, obviamente, esto, que es el valor de x, es lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, es exactamente lo mismo. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de expresiones, porque aquí me están dando como resultado final esto. Pero si ustedes notan, la potencia es el valor de x. Entonces, ese valor de x, ¿dónde va? Va exactamente, lo puedo poner aquí y lo puedo poner aquí. Es lo mismo que si esto yo lo representara aquí, f de y más z va a ser igual a 3. ¿Y cuál es el valor de x? Es esto, y más z. Y ahí está, miren, ¿sí? Entonces, por eso está expresado de esta manera, porque aquí nos están dando básicamente el valor de x, que es esto, ¿sí? Y al sustituirlo nos queda esto que nos dio aquí. Y ahí está, jóvenes. Ese es el inciso C. Vamos a resolver ahora el inciso D, ¿sí? Ok, fíjense bien. Inciso D. Sería entonces una resta. Nos dan dos valores. Primeramente nos dicen f de x más 2 es igual. Esto es lo que vale x. Lo sustituimos aquí. Aquí está lo que vale x. Y lo sustituimos ahora en 3. Sería 3 elevado a la x más 2. Luego me dice f de x menos 1. El valor de x ahora es x menos 1. Nuevamente 3 y como potencia x menos 1, porque es lo que vale x. Ahora me dice que esta resta, la resta de estas dos funciones, f de x más 2 menos f de x menos 1, nos debe de dar esta operación. Ok, vamos entonces a hacer esa resta de mis dos resultados. Sería entonces 3 a la x más 2 menos 3 a la x menos 1. ¿Sí? Aquí igual podemos sacar un factor común, que sería el 3 con exponente menor. ¿Cuál es el exponente menor aquí? ¿Sí? El menor es este, porque si nosotros le damos aquí un valor a x de 1, vamos a suponer que le demos un valor de 1, 1 más 2 es 3, y aquí 1 menos 1 es 0, o sea quedaría 3 al cubo aquí y aquí 3 a la 0, por lo tanto el exponente menor es este. Sacamos entonces ese factor común, que es el de exponente menor, abrimos paréntesis y dividimos. La base únicamente lo pasamos. Y recuerden, las potencias en la división se restan. Entonces voy a restar x más 2 menos x menos 1. Lo pongo entre paréntesis porque me afecta este binomio. Entonces quedaría x más 2, menos por más es menos x, y menos por menos es más 1. Si ustedes notan, las x se eliminan, ya únicamente nos queda 3. Quiere decir que la potencia de este va a ser un 3, ¿sí? Menos lo mismo entre lo mismo me da 1. Ok, fíjense bien, vamos a resolver ahora lo que está en el paréntesis. Esto va a ser igual a 3 a la x menos 1 por, aquí 3 al cubo serían 27 menos 1. ¿Sí? Elevamos el 3 al cubo y nos da 27 menos 1. Por lo tanto, aquí va a ser igual a 3 elevado a la x menos 1 por 26. Pero nuestro resultado es este y nosotros estamos aquí. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Aquí este 3 lo podemos separar en un producto, ¿sí? O en dos factores, perdón. Dos factores que serían 3 a la x por
3 a la menos 1. Recuerden que en la multiplicación de igual base los exponentes se suman. Si yo multiplico esto, paso el 3 y sumo los exponentes, que me quedaría esto. Por eso puedo hacer esta separación de este 3 en dos factores. Y esto por 26. Aquí tenemos un 3 elevado a la menos 1, lo podemos pasar con fracción para eliminar ese exponente negativo. Por lo tanto, aquí nos quedaría 3 a la x por 1 sobre 3, ¿sí? Porque este al ser negativo lo pasamos a positivo convirtiendo a la fracción, y esto por 26. Entonces, si ustedes notan, aquí nosotros podemos realizar esta multiplicación. Agregamos el 1 al 26 y multiplicamos 1 por 26. Lo voy a escribir acá porque aquí ya me voy a perder. 1 por 26 es 26 y 3 por 1 es 3, ¿sí? Y por 3 elevado a la x. Realicé esta multiplicación, que es esto, y esta 3 a la x nada más lo pasé. Y 3 a la x, ¿a qué es igual? Es igual a f de x, o sea, esto es igual a esto. Por lo tanto, yo puedo quitar, dejo esto y quito 3 a la x y pongo f de x. Y ahí está, miren, ya tenemos exactamente lo mismo, ¿sí? Por lo tanto, es cierto, esta resta me da este resultado, que es lo que acabamos de hacer aquí. Ok, jóvenes, vamos por el último inciso. Vamos a borrar esto, ¿sí? Para resolver el último inciso. ¿Qué nos dice el último inciso? Fíjense bien. Nos dice que esta división nos debe dar f de 5. Por lo tanto, vamos a primero a sustituir nuestros valores, que sería f de x más 4 es igual, este es el valor de x, sería 3 elevado a la x más 4, porque x vale esto. Entonces nada más sustituimos. Luego dice f de x menos 1. X menos 1 es igual a 3 y lo que vale x ahora es x menos 1. Recuerden que esta es la potencia de x, vale esto. Lo estamos sustituyendo nada más. Ahora, ya sustituimos los valores. Tenemos que representarlos en forma de cociente, o sea, en forma de división. Nos dice que f de x más 4 sobre f de x menos 1 va a ser igual a esto. Entonces, ahora represento estos dos, los resultados. 3 a la x más 4 sobre 3 a la x menos 1. ¿Sí? Resuelvo esta división. Tenemos una división de igual base. La base la pasamos y recuerden que en la división los exponentes se restan. X más 4 menos la otra potencia, que es x menos 1. Entonces, x más 4, recuerden que como es una resta, el binomio que está abajo de la potencia la encerramos en paréntesis porque es una resta y ese signo me afecta. Menos por más es menos x y menos por menos es más 1. Si yo resuelvo esto, x positivo con x negativo se eliminan. Y nada más nos queda 4 más 1, que sería 5. ¿Sí? Nos queda 3 a la 5. Nos pasó como el ejemplo 3. Fíjense bien, ese es el resultado y a mí me dice que me debe de quedar f de 5. Por lo tanto, si ustedes notan y nosotros expresamos este valor como función, ¿cuál es el valor de x aquí? Si yo pusiera aquí 3 a la 5, el valor de x es 5. ¿Sí? Por eso está expresado de esta manera. Por lo tanto, ese resultado está correcto. Porque al darme 3 a la 5 me está diciendo que el valor de x es 5. Y ahí está. Si yo esto lo expreso de esta forma, f de 5, ¿sí? Y si yo le doy el valor a x de 5, ¿cómo quedaría mi resultado? 3. Si el valor de x es 5, quedaría 3 a la 5. Y ahí está, jóvenes. Ese es nuestro resultado. ¿Sale? Ok, muchachos. Nos vemos en los siguientes videos. Hasta pronto.